En esta presentación vamos a abordar un caso clínico relacionado con una patología nefrourológica, específicamente una insuficiencia renal aguda secundaria a necrosis tubular aguda. En este caso se trata de un paciente masculino de 55 años con antecedentes de glomerulonefritis maltratada. El paciente consulta por síntomas de aproximadamente una semana de evolución, entre ellos la oliguria, el edema en extremidades inferiores, disnea, fatiga y decaimiento general. La oliguria corresponde a una disminución importante de la producción de orina, lo que indica la alteración de la función renal. Además presenta edema, que corresponde a una acumulación de líquidos en los tejidos, principalmente en las extremidades inferiores. También destaca la disnea, que es la sensación de dificultad para respirar, probablemente secundaria a la congestión pulmonar causada por retención de líquidos. Antecedentes mórbidos. Dentro de los antecedentes mórbidos destaca una glomerulonefritis previa. La glomerulonefritis es una enfermedad inflamatoria que afecta a los glómerulos renales, que son estructuras encargadas de filtrar la sangre. Cuando esta enfermedad no recibe un manejo adecuado, puede generar un daño progresivo del tejido renal y favorecer la aparición de insuficiencia renal. En este caso, el daño renal evolucionó probablemente hacia una necrosis tubular aguda. Bueno, debido a sus síntomas y a sus signos vitales alterados, voy a tener que llamar al doctor para ver cómo vamos a proceder con la situación, ¿ok? Buenas tardes. Soy la doctora Greta Roldán. Enfermera, ¿me podría indicar cómo están los signos de la... Sí, su frecuencia respiratoria está aumentada. Yo creo que eso se refiere más que nada a la disnea de la paciente. La frecuencia cardíaca está aumentada y la presión arterial también. Yo creo que eso es por la retención de líquidos que presenta el paciente. También está desaturando y está normotérmico. Ya. Además de eso, el paciente presenta oliguria, edema, disnea y signos de sobrecarga hídrica. Bueno, revisando la valoración del examen del paciente Manuel Ortiz, observamos que hay una alteración importante en la función renal. Además de eso, como le mencioné, tenía la sobrecarga hídrica, que yo creo que es muy importante abordar en estos momentos. Ya. Además, los exámenes también muestran que la creatinina y el BUN están elevados junto con una hipercalemia severa, porque esto nos hace sospechar una insuficiencia renal aguda y probablemente sea secundaria a necrosis tubular aguda. ¿Y eso es grave? Sí, puede llegar a ser muy grave si no se trata a tiempo. Sus riñones no están eliminando correctamente los líquidos y los desechos del cuerpo. Por eso tiene edema, dificultad para respirar y también alteraciones en ese examen. Por lo mismo vamos a tenerlo en observación en estos días, ¿ya? Vamos a controlar sus signos vitales a diario y preparar un medicamento, o sea, un tratamiento indicado para su situación. Debemos actuar rápidamente para evitar complicaciones como arritmias o edema pulmonar. Se va a iniciar una monitorización continua y un manejo de balance hídrico para poder controlar sus signos vitales y lo que ingresa y sale de su cuerpo, ¿ya? ¿Tiene alguna duda? ¿Está todo claro? No, está todo claro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio evidencian un compromiso severo de la función renal. La creatinina se encuentra elevada en 6 miligramos por decilitro. Esta creatinina es un marcador importante para evaluar el funcionamiento renal, por lo que este valor indica una disminución importante de la filtración glomerular. El BUN o nitrógeno ureico alcanza 110 miligramos por decilitro, evidenciando una acumulación de desechos nitrogenados en la sangre. Además, el potasio se encuentra elevado en 7.8 miliequivalentes por litro, lo que corresponde a una hipercalemia severa. La hipercalemia es especialmente peligrosa porque altera la conducción eléctrica cardíaca y puede provocar arritmias. Esto se evidencia en el electrocardiograma mediante las ondas T picuda, hallazgo característico en niveles elevados de potasio. En la ecografía renal se observa un aumento de la ecogenicidad renal y pérdida de la diferenciación córtico-medular. Hallazgos compatibles con el daño estructural renal. Diagnóstico médico. El paciente presenta una insuficiencia renal aguda secundaria a necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda consiste en el daño de las células de los túbulos renales, lo que altera la capacidad del riñón para filtrar y eliminar desechos. Este diagnóstico se sustenta principalmente en la elevación de la creatinina y el BUN, la oliguria persistente, la hipercalemia severa y las alteraciones observadas en el electrocardiograma. La insuficiencia renal puede ser reversible si se trata oportunamente. Sin embargo, también puede provocar evolucionar rápidamente las complicaciones graves. Fisiopatología. La insuficiencia renal aguda en este paciente se produce por necrosis tubular aguda, la cual implica un daño directo en las células de los túbulos renales. Este daño altera los procesos de filtración, reabsorción y excreción, disminuyendo la tasa de filtración glomerular.
Como consecuencia, se acumulan los productos de desecho como urea y creatinina en la sangre, generando un estado de uremia. Además, el riñón pierde la capacidad de regular equilibrio electrolítico, provocando una retención de líquidos y electrolitos. La retención de líquidos genera una sobrecarga de volumen manifestada por edema periférico, ingurgitación yugular y congestión pulmonar, lo que explica la disnea del paciente. Por otro lado, la incapacidad de eliminar potasio produce hipercalemia severa, la cual altera la conducción eléctrica cardíaca, evidenciándose en el electrocardiograma como ondas T picudas y aumentando el riesgo de arritmias fatales. Todo este proceso genera un compromiso sistémico que puede poner en riesgo la vida del paciente si no se indica de forma oportuna. Para estabilizar al paciente se indicaron varias medidas importantes. Una de ellas fue mantenerlo en posición semisentada, ya que en esta posición favorece la expansión pulmonar y facilita la respiración, especialmente porque el paciente presenta congestión pulmonar y dificultad respiratoria. También se realizó un balance hídrico estricto. Esto es fundamental porque permite controlar exactamente cuánto líquido ingresa y cuánto elimina el paciente. En pacientes con insuficiencia renal aguda, cualquier exceso de líquidos puede empeorar el edema y la congestión pulmonar. Además, se administró oxígeno para corregir la hipoxia secundaria al compromiso pulmonar y mejorar la oxigenación de los tejidos. Otra medida importante fue la instalación de una sonda Foley que permite medir de manera exacta la diuresis del paciente y evaluar continuamente la función renal. Debido a la gravedad del cuadro, especialmente por la hipercalemia severa y el deterioro de la función renal, también se preparó al paciente para la instalación de un catéter venoso central, necesario para realizar hemodiálisis. Dentro del tratamiento farmacológico se administró bicarbonato de sodio cada 12 horas. El bicarbonato tiene un rol muy importante porque ayuda a corregir la acidosis metabólica. La acidosis metabólica ocurre cuando el riñón pierde la capacidad de eliminar ácidos y mantener el equilibrio ácido-base del organismo. Además, el bicarbonato ayuda a disminuir temporalmente el potasio plasmático, ya que favorece el ingreso del potasio al interior de las células. Sin embargo, durante su administración es importante controlar constantemente el estado ácido-base, los niveles de sodio y signos de sobrecarga de volumen. También se administró furosemida por vía endovenosa cada 12 horas. La furosemida es un diurético de asa que actúa aumentando la eliminación de sodio y agua mediante la orina. Su objetivo principal es disminuir la sobrecarga hídrica, reducir el edema y mejorar la congestión pulmonar. Gracias a esto, el paciente puede respirar mejor y disminuir la retención de líquidos. De todas maneras, este medicamento requiere vigilancia estricta porque puede provocar hipotensión, deshidratación y alteraciones electrolíticas. Además, se administraron soluciones intravenosas cuidadosamente monitorizadas para mantener la perfusión renal y la estabilidad hemodinámica. Esto debe hacerse con mucho cuidado porque el paciente presenta oliguria y un exceso de líquidos podría empeorar rápidamente el cuadro clínico. Dentro de las complicaciones más graves destaca la hipercalemia severa, ya que representa un riesgo vital por las posibilidades de producir arritmias cardíacas fatales. También es importante el edema pulmonar, que se produce por acumulación de líquidos en los pulmones y altera el intercambio gaseoso, generando disnea y hipoxia. Otra complicación es la acidosis metabólica, provocada por la acumulación de ácidos debido a la incapacidad renal para mantener el equilibrio ácido-base. Además, el paciente presenta sobrecarga hídrica sistémica manifestada mediante edema periférico e ingurgitación yugular. Según el modelo de Virginia Anderson, el paciente presenta varias necesidades alteradas. La necesidad de eliminación está alterada debido a la oliguria y acumulación de desechos metabólicos. La necesidad de comer y beber adecuadamente también se ve afectada por las restricciones hídricas y los síntomas urémicos, como la anorexia y malestar general. La movilidad se encuentra alterada debido a la fatiga y la debilidad generalizada. La respiración también está comprometida por la congestión pulmonar y el edema pulmonar. Además, puede verse afectada la integridad de la piel debido al edema y la fragilidad cutánea. En cuanto al proceso de enfermero, se identificaron varios diagnósticos importantes. Uno de ellos es el deterioro del intercambio gaseoso relacionado con la congestión pulmonar y la sobrecarga de volumen, evidenciado por disnea y ruidos pulmonares aumentados. También existe deterioro de la eliminación urinaria relacionada con la alteración de la función renal y evidenciado por la oliguria. Otro diagnóstico es el exceso de volumen de líquido relacionado con el deterioro agudo de la función renal, manifestado mediante edema e ingurgitación yugular. Además, el paciente presenta fatiga secundaria al compromiso general de su estado de salud. Y finalmente, existe riesgo de desequilibrio electrolítico debido a la insuficiencia renal y retención de potasio.
Los objetivos principales del cuidado fueron mejorar el intercambio gaseoso, aumentar progresivamente la diuresis, disminuir la sobrecarga de volumen, reducir la fatiga y mantener niveles de potasio dentro de rangos normales. Para lograr esto se realizaron múltiples intervenciones de enfermería, como monitorización continua de signos vitales, saturación de oxígeno y patrón respiratorio. También se controló estrictamente la diuresis mediante sonda Foley y se realizó balance hídrico estricto. Se evaluó diariamente el edema, el peso corporal y la respuesta al tratamiento farmacológico. Además, se realizó monitorización continua mediante ECG para detectar precozmente alteraciones cardíacas secundarias a la hipercalemia. Gracias al tratamiento y cuidados realizados, el paciente evolucionó favorablemente, disminuyó la disnea, mejoró la oxigenación y se redujo la congestión pulmonar. También aumentó progresivamente la diuresis y disminuyó el edema. La sobrecarga hídrica logró controlarse y el paciente presentó mayor tolerancia a la actividad. Finalmente, los niveles de potasio se mantuvieron dentro de rangos normales y no aparecieron arritmias cardíacas. Todo esto demuestra la importancia del manejo oportuno y del rol fundamental de enfermería en la monitorización, prevención de complicaciones y cuidado integral del paciente con insuficiencia renal aguda. En conclusión, el presente caso clínico corresponde a un paciente con insuficiencia renal aguda secundaria necrosis tubular aguda, originada por una glomerulonefritis maltratada, lo que provocó una disminución de la función renal y alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico. Dentro de los hallazgos más revelantes destacan la sobrecarga de volumen y la hiperpotasemia severa, siendo esta última la principal complicación por su alto riesgo de generar arritmias cardíacas. El manejo oportuno junto con la aplicación del proceso de atención de enfermería permitió estabilizar al paciente, controlar los desequilibrios y disminuir el riesgo de complicaciones graves. Este caso resalta la importancia del monitoreo continuo y del rol fundamental de enfermería en la prevención y manejo de situaciones de riesgo vital.